En el Centro de Formación Teológico Bíblico, el buzón de sugerencias se ha convertido en un altar de diálogo santo, un espacio donde las inquietudes más profundas del corazón pueden ser escuchadas sin temor y tratadas con total reverencia. Cada pregunta que recibimos no es simplemente una duda, es un alma buscando luz, es la evidencia viva de una fe que piensa, que crece y que anhela comprender la inmensidad de Dios en medio de la realidad que vivimos. Por eso hoy, y siempre, extendemos una invitación abierta: sigan preguntando. Sus preguntas no caerán en el vacío ni serán filtradas por prejuicios o dogmas humanos. Serán respondidas desde la reflexión bíblica, el rigor teológico y el compromiso con la verdad que edifica, que libera y que transforma. Nuestro objetivo no es imponer pensamientos, sino alumbrar el entendimiento. No buscamos crear polémicas, sino formar vidas. No defendemos sistemas teológicos, sino que proclamamos la verdad que se hace visible en Cristo y se confirma en la experiencia real del creyente. Cada respuesta será presentada con amor pastoral, profundidad bíblica y una claridad contextual que permita que lo eterno dialogue con lo cotidiano, para que nuestra fe tenga un fundamento sólido en la verdad. Porque estamos convencidos de que cuando una pregunta se levanta con un corazón sincero, el cielo abre caminos de revelación. Este buzón no solo recoge preguntas, está formando una generación que piensa, que cree y que vive la verdad. Como dice nuestro lema: ¿quién como Dios? Él es mensajero de amor. Hoy vamos a responder una pregunta fascinante que llegó a nuestro buzón. Refleja una curiosidad genuina sobre nuestro lugar en la creación. La pregunta es esta: ¿por qué los gorilas y los monos no siguieron evolucionando como el ser humano para vivir en paz en la naturaleza, sin religión, siendo simplemente seres vivos felices? Esta es una pregunta extraordinaria. Primero, quiero afirmar algo fundamental en nuestro centro: no existen preguntas tontas. Lo que sí existen son corazones que buscan comprender los misterios de la vida, de la creación y del propósito humano. Esta pregunta nos da la oportunidad de explorar este tema desde dos perspectivas que, lejos de contradecirse, se complementan: la observación científica y la doctrina de la creación divina. Vamos primero con la perspectiva científica. Es importante aclarar una idea común pero incorrecta. La ciencia moderna no enseña que el ser humano desciende del mono actual. Más bien, lo que propone la teoría de la evolución es que los humanos y los primates modernos, como los chimpancés o los gorilas, compartimos un ancestro común hace millones de años. A partir de ese ancestro, cada linaje siguió su propio camino evolutivo, adaptándose a diferentes entornos y presiones selectivas. Los gorilas siguen siendo gorilas hoy en día porque su diseño y comportamiento están perfectamente adaptados a su entorno en las selvas africanas. Su linaje ha sido exitoso en su propio nicho ecológico. No necesitaban convertirse en otra cosa. Por otro lado, la línea evolutiva que condujo al ser humano desarrolló capacidades únicas, probablemente impulsadas por cambios ambientales y sociales. Capacidades como el lenguaje simbólico complejo, el pensamiento abstracto, la habilidad de crear herramientas sofisticadas, una conciencia moral y, crucialmente, una búsqueda de trascendencia. La biología evolutiva describe estos procesos naturales de cambio y adaptación, pero no tiene como meta producir un ser espiritual o moral. La evolución no tiene una meta final, simplemente describe cómo la vida se diversifica. La pregunta sobre por qué buscamos un sentido a la vida, por qué nos preguntamos por el bien y el mal, o por qué anhelamos algo más allá de la supervivencia, no es una pregunta que la biología por sí sola pueda responder. Es una pregunta existencial y espiritual. Y aquí es donde la fe bíblica entra para iluminar lo que la ciencia observa. La Biblia nos revela algo que la biología no puede medir en un laboratorio. En Génesis 1, versículo 27, leemos las palabras fundacionales sobre nuestra identidad: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ser creados a imagen y semejanza de Dios es lo que nos diferencia radicalmente del resto de la creación. Esto no es un asunto de superioridad biológica, sino de un propósito y una vocación únicos. Significa que el ser humano no solo existe dentro de la naturaleza como una criatura más, sino que tiene la capacidad de reflexionar sobre su propia existencia, de buscar la verdad, de tener una conciencia de lo divino y de anhelar la eternidad. Los animales viven en una armonía instintiva con su diseño natural. Un gorila actúa como un gorila, un león como un león. Están en paz dentro de su orden creado.
pero el ser humano fue diseñado para algo más. Fuimos creados para tener una relación consciente y personal con nuestro Creador, para ejercer una mayordomía responsable sobre la creación y para transformar nuestra realidad con herramientas como el amor y la justicia. Entonces, ¿por qué el ser humano no vive simplemente como otro ser vivo más, feliz en la naturaleza? La respuesta está en esa imagen de Dios. Porque tenemos autoconciencia, es decir, sabemos que existimos y nos preguntamos por qué, tenemos libertad moral, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, algo que no se observa en el reino animal de la misma manera. Tenemos una sed de infinito, un anhelo de algo más grande que nosotros mismos que ninguna posesión material o experiencia terrenal puede satisfacer por completo. Y, finalmente, tenemos la capacidad de adorar. Podemos reconocer la grandeza, la belleza y la bondad, y responder con asombro y reverencia. La religión, en su sentido más puro y original, no es un invento humano para controlar a las masas o una simple respuesta al miedo. Es la expresión natural y universal de esta búsqueda profunda de nuestro origen, nuestro propósito y nuestro destino. Es el eco de la imagen de Dios en nuestro interior clamando por su original. La pregunta también menciona la paz. Vivir en paz en la naturaleza, sin religión. Pero la verdadera paz no depende de tener o no tener religión. La paz que observamos en los animales es un equilibrio biológico y ecológico. La paz que el ser humano anhela es mucho más profunda. Necesitamos paz espiritual, que es la reconciliación interior con nosotros mismos. Necesitamos comunión con Dios, que es la fuente de toda paz. Y necesitamos vivir en armonía no solo con la creación, sino también con nuestro prójimo. La Biblia enseña que el desorden y la falta de paz en el mundo no vienen de nuestra búsqueda de Dios, sino de nuestra decisión de alejarnos de Él y de su diseño original. Cuando el ser humano vive conforme a ese diseño divino, entonces ocurre algo maravilloso. Cuida la naturaleza como un buen mayordomo, vive en amor y servicio hacia su prójimo y como resultado experimenta la paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para concluir, esta pregunta es increíblemente edificadora. Nos enseña que la ciencia y la teología no son enemigas, sino que ofrecen perspectivas distintas de una misma realidad. La ciencia nos explica los procesos, el cómo de la vida. La teología nos revela el propósito, el porqué. Un gorila glorifica a Dios siendo un magnífico gorila, cumpliendo a la perfección el propósito para el que fue creado. El ser humano glorifica a Dios de una manera única, conociendo la verdad, amando a Dios y al prójimo, y viviendo una vida llena de propósito y significado. Por eso, seguimos animándolos a preguntar, porque no hay preguntas pequeñas cuando la respuesta puede revelarnos la grandeza inmensa de nuestro Creador. Gracias por acompañarnos. No dejes de enviar tus preguntas y de seguirnos para más reflexiones como esta. Que la verdad te edifique y te haga libre.